Hola, estudiantes del tercer año medio del plan diferenciado de límites, derivadas e integrales. Ante todo, un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien y damos inicio a la sesión número 10, que tiene por objetivo graficar y determinar el dominio y el recorrido de una función especial. Las funciones segmentadas a trozos son funciones cuyo comportamiento no es descrito solo por una fórmula, como hemos trabajado anteriormente, sino que están definidas por intervalo. Además de tener su fórmula, ellas están definidas por un intervalo. En general, si la función es segmentada, se define de la siguiente forma. Una función 1, que x pertenece a un conjunto de un intervalo en específico, la función número 2, que también pertenece a otro intervalo, y la función 3, que pertenece a otro intervalo. Es decir, los elementos de cada uno de estos intervalos no tienen elementos en común, debe ser un conjunto vacío. La gráfica de la función equivale a la unión de las gráficas de cada parte. El dominio es la unión de los dominios de cada parte y el recorrido es la unión de los recorridos de cada parte. Pero para ser más visuales, vamos a ver un ejercicio. Aquí tenemos. Trazar el gráfico correspondiente a cada función, hallar el dominio y el recorrido respectivo. Aquí identifico de una vez, es una función segmentada o a trozos porque tengo varias expresiones y tienen un intervalo. Bien, cada una. Tengo la primera función que es x más 1, que es para los valores de menos infinito hasta menos 1. Tengo la función 2, que es una función constante, es la otra parte, 2, desde menos 1 hasta 3. Y tengo la última función, que es menos 2x más 6, que es desde 3 al infinito positivo. Todo esto intervalo a través del eje x. Vemos el primero nuevamente, x más 1, la función viene desde menos infinito hasta menos 1 cerrado, es decir, que lo toma. Luego la segunda función, que es una función constante desde el 2, que va desde el menos 1 abierto hasta el 3 cerrado. Y por último tenemos la última función, que es menos 2x más 6, que va desde 3 en el eje x hasta el infinito positivo. Bien, por eso, ¿cómo queda expresado el dominio? Igual como lo acabo de explicar ahora, desde el menos infinito, porque lo vemos a través del eje x, desde el menos infinito hasta el 1 cerrado, unido con el menos 1 abierto hasta el 3, y desde el 3 abierto hasta el infinito positivo. Son los intervalos que están expresados acá. Y el recorrido también lo veo a través del eje, y podemos decir entonces que viene desde menos infinito hasta 0, y luego acá está unido con el número 2. Esa es mi primera función. Vamos a ver otra. La segunda función a trozos tiene la siguiente forma. X más 1, que va desde x mayor a 2. La función constante, que es de 3, que va desde menos 2 a 2. Y x al cuadrado, que va desde menos infinito hasta menos 2. Bien. Yo, claro, para yo graficar estas funciones estoy ocupando el GeoGebra. Ya les voy a explicar cómo lo vamos a utilizar. Pero primero vamos a analizar la función. Si nosotros vemos la que está en el color fucsia, viene desde menos infinito hasta menos 2 abierto. En el eje X, eso lo vemos a través del eje X, desde menos infinito hasta el menos 2. Aquí está. Luego, la función que está en verde, que es desde el menos 2 al 2. Desde el menos 2 abierto al 2 cerrado, que va en 3. Y luego desde 2 al infinito positivo, vemos la primera función, que es x más 1. Desde el 2 al infinito positivo es la última función. ¿Cómo leemos el dominio? Lo leemos en el eje de las x de izquierda a derecha. Como lo habíamos dicho anteriormente, desde menos infinito hasta menos 2, aquí abierto, desde menos 2 abierto hasta 2 cerrado aquí, y desde 2 abierto hasta el infinito positivo. ¿Bien? Y ahora el recorrido va desde el 3 al infinito positivo, porque del 3 hacia abajo no tenemos gráfica. Bien, vamos a ver cómo podemos graficar esta función con el graficador de funciones de GeoGebra. Claro, también lo podemos hacer de forma manual construyendo una tabla de valores. Le damos primero la tabla de x más 1, solamente le vamos a colocar valores de 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a obtener esta recta. Luego tengo esta función que ya sabemos que es una función constante, que va aquí solo en el 3, desde menos 2 a 2, y la otra función
que es la fucsia, que es x cuadrado, solamente puedo darle valores menores a menos 2. Bien, vamos a ir al graficador de función. Bien, ya están en GeoGebra, que lo puedo ubicar en el graficador de funciones en Google. Lo ubico acá, aquí tengo una función anteriormente, pero voy a borrarla. Y escribo, porque es una función que tiene un condicional, escribo sí. Y aquí me dice condición y entonces. Vamos a ver cuál es mi primera condición. Primero voy a escribir la condición de la primera expresión, que es x mayor a 2. Entonces escribo acá, primero voy a borrar esto. Aquí, x más 1, perdón, x mayor a 2, que es la condición, el intervalo. Tengo que borrar esto porque solamente puede estar la condición. Aquí entonces voy a escribir la función, que es x más 1. Estamos haciendo el ejercicio anterior, ¿cierto? Que acabamos de explicar. Aquí le doy enter. Y aquí ya tengo mi primera función. Pero aquí está tomando otros colores, ¿verdad? Porque lo estoy haciendo nuevamente. Vamos con la otra función y escribo sí, la condición. Voy a borrar porque no me salió como deseaba. Y aquí nuevamente sí. Y escribo enter acá. Vamos a ver qué lo que estoy pisando que no me deja hacerlo. Aquí escribo sí, la segunda condición es que va desde el menos 2 menor a x menor o igual a 2. Y la fórmula, por decir así, o la función, borro esto, es 3, una constante, ¿cierto? Y ya está tomando forma, como lo habíamos visto anteriormente. Ya le vamos a dar otros colores, o los colores que habíamos visto, para no confundir. Aquí escribo nuevamente sí. Está la condición, que es x menor a menos 2. Entonces, la función es x al cuadrado. X, aquí escribo abajo, al cuadrado. Bien, le doy enter también. Y aquí tengo mi gráfica. ¿Bien? Aquí está, como lo habíamos analizado anteriormente. Y de esta forma nosotros podemos utilizar el graficador de funciones de GeoGebra como una función a trozo. Claro, lo vamos haciendo una por una y aquí tengo el resultado del graficador, de la gráfica completa. Bien, vamos con otra función. Aquí tenemos la función valor absoluto, que puede considerarse como un caso especial de las funciones segmentadas. Se define de esta forma. Primero la identificamos porque tiene unas barras, ¿verdad? X barras, que es valor absoluto, y se expresa de la siguiente forma como una función a trozo segmentada. Primero cuando es negativo y cuando es positivo. Claro, los valores de X menores a 0, lo voy a reemplazar aquí, los valores de X mayores a 0. El dominio de esta función siempre van a ser todos los números reales y el recorrido son los números reales positivos incluyendo el 0, es decir, desde el 0 al infinito positivo. Vamos a ver un ejercicio. Me dice trazar el gráfico correspondiente y era el dominio del recorrido. Aquí tengo mi función valor absoluto, la identifico. Aplico la fórmula, ¿verdad? La forma de una función segmentada de valor absoluto. Primero coloco la expresión con un negativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo valor que me dé acá, cuando yo reemplace, si quiero construir una tabla de valores y quiero hacer la gráfica de forma manual, el valor que esté acá, cuando salga, se multiplica por este menos y va a quedar entonces el resultado de la imagen. Va a ser para x menores a 2. Si ustedes observan, si yo coloco, por ejemplo, aquí 7 menos 2, menos 7 menos 2 es menos 9 y con este menos es 9 positivo, es decir que siempre me va a dar un valor positivo acá porque es un valor absoluto. Y aquí en este caso también si yo quiero reemplazarlo porque quiero construir una tabla de valores, le tengo que dar valores mayores o iguales a 2, es decir, por menos 4, menos 2, 2. Entonces, por menos aquí es 4, cuando x vale 4 y vale 2. Cuando x vale menos 2, si yo reemplazo aquí menos 2 es menos 4 y menos 4 por este menos es
4 positivo. Entonces, menos 2, 4 positivo. Bien, entonces aquí tengo las gráficas. Si quiero leer el dominio, viene desde menos infinito hasta 2 y desde 2 hasta el infinito positivo. Por eso, entonces decimos que el dominio son todos los números reales y aquí el recorrido que es a través del eje de las y es desde 0 a infinito positivo. Y nosotros también lo que podemos hacer para expresar esta condición, tomamos lo que está dentro del valor absoluto y despejamos el valor de x con los condicionantes que están acá, con las condiciones x menor a 0 y con x mayor o igual a 0. Despejo primero con x menos 2, pasa al otro lado, por eso queda la expresión así, y después este también pasa hacia el otro lado con signo contrario y queda la expresión de esta forma. Aquí tenemos otro ejercicio de valor absoluto. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar lo que está dentro del valor absoluto y voy a despejar x. Primero con la condición que es menor a 0 y después con la otra condición que es mayor o igual a 0. Despejo, esto está positivo pasa a negativo, el 2 que está multiplicando pasa a dividir, igual me hago con la segunda inecuación. Entonces tengo que x es menor a menos un medio y x es mayor a menos un medio. Pero voy a tomar esto que está dentro del valor absoluto con un signo negativo afuera y lo que está dentro del valor absoluto totalmente positivo. Bien. Entonces, construyo la gráfica con un graficador de GeoGebra, también se puede hacer de forma manual, y tengo que el dominio son todos los números reales y el recorrido es de 0 a infinito positivo. Ya les voy a explicar cómo podemos graficar una función valor absoluto con GeoGebra. Bien, al igual como lo hicimos en el ejercicio pasado, explicando GeoGebra, como también tiene condiciones, coloco sí, me aparece la condición, ¿verdad? Entonces yo coloco primero que es x menor a menos un medio. Aquí olvidé colocar la x. X es menor a menos 1 dividido en 2. Me coloca automáticamente como una fracción. Y aquí la fórmula que es 2x más 1. ¿Bien? Y le doy enter, perdón, aquí la fórmula, la primera es cuando es menos, y coloco el paréntesis, ¿bien? Ahí está. Ahora le doy acá enter, ya tengo mi primera gráfica, ya voy con la segunda, coloco el condicional sí, condición, aquí está. Borro primero esta condición, voy a colocar entonces que ahora es para x mayor o igual a menos un medio, menos 1 dividido en 2. Y aquí la fórmula que es 2x más 1, la función 2x más 1. Ahí está. Quiero ver la gráfica ahora, ya la tengo. ¿Bien? El caso es, fíjense que aquí el menos un medio, aquí es como el eje de simetría, podría ubicar acá el eje de simetría para las dos funciones. Para la función, esto es una función de valor absoluto. Ya sabemos que el dominio son todos los números reales y el recorrido es desde el 0 al infinito positivo. Bueno, y a manera de información les presento a ustedes lo que es la función parte entera, que se define como la función de los números reales que tiende a los números enteros. ¿Cómo le identifico? Fíjense que tiene como un doble corchete, o sea, tiene un corchete que es en valor absoluto. Ese valor, para nosotros poder graficar esta función parte entera, digamos que lleva un procedimiento que hay que aplicar, pero no es difícil. Lo que queremos saber es que si ustedes la ven, la pueden identificar. Bueno, sabemos que esta es la función parte entera, el dominio son todos los números reales y el recorrido son los números enteros. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo por la sesión número 10. Voy a dejar unos ejercicios para que ustedes puedan utilizar el graficador de GeoGebra y ver lo que son las funciones especiales. Y bueno, nos vemos en la clase consultiva, así que preparen su material, preparen las dudas que tienen para que podamos aprovecharlo al máximo. Nos vemos entonces, que estén bien.